¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Viviendo el Arte, el podcast donde hablamos de todo tipo de temas de arte, creatividad y entretenimiento. El día de hoy venimos elegantes, traemos la de gala, porque vamos a hablar del final de una de las mejores series de los últimos años, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Es un final que ha causado bastante controversia, mucha conversación al respecto. Y pues vamos a hablar un poquito de un repaso sobre lo que ha sido la serie en general, lo que nos dejó, y pues claramente sobre lo que opinamos sobre el final y la conversación al respecto. Soy Iván Vázquez y ya se la saben, cuando se trata de polémicas y de controversias, no puede faltar nuestro controversial maestro Diego Gasca. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro? Pues estoy muy feliz de hablar y hacer un tipo de episodio distinto a lo que normalmente sacamos en el podcast. Y como es un episodio especial, pues tenemos una invitada muy especial y tengo el honor de introducir a una gran amiga y ella es Ari López y le cedo la palabra. Hola, pues estoy muy emocionada por aparecer en este podcast. La verdad es que es la primera vez que hago algo así. Entonces, pues comencemos. Lo vas a hacer bien. Increíble. Sobre todo porque es un tema que sabemos que te apasiona. Y creo que fuiste la primera de los tres en conocer esta obra y justamente, digo, antes de que empecemos a hacer el repaso sobre la obra, sobre sus temas y sobre el final, me gustaría hablar un poquito sobre ustedes, cómo se enteraron, cómo supieron de esta serie y cuáles fueron sus primeras reacciones cuando la vieron. Bueno, pues primero tenemos que hablar sobre que esta es una serie muy conocida en Japón y muy conocida a nivel mundial. Entonces es como de los animes que primero ves, o sea, cuando te introduces a este mundo. La primera vez que yo la vi fue una recomendación de mi hermana. De hecho, la vi con ella por primera vez. Ella ya la había visto. Y recuerdo que la primera vez que la vi me dio dolor de estómago ver tanta sangre. O sea, pero yo no era tan fan del anime. O sea, sí había visto uno que otro. ¿En qué año fue eso? Fue... creo que mi último año de la secundaria. Creo que sí. ¿Pero te acuerdas el año que era tal cual? Creo que era 2015. Ok, entonces nomás estaba la primera temporada. Sí, o sea, había escuchado de ella, pero realmente nunca la había visto y el primer capítulo es demasiado sangriento. Entonces, sí, o sea, arranca con el acelerador a tope la serie. Sí, entonces yo dije, ¿qué es lo que estoy viendo? Mi hermana es menor que yo y a mí me sorprendió bastante que ella me enseñara un anime tan gore, como le dicen. Yo decía de que, ¿cómo es que mi hermana pequeña está viendo esto? Pero al final le fui agarrando la onda y me gustó bastante. ¿Usted, maestro? Pues yo conocí la serie en realidad por primera vez en 2015. Yo en la prepa hice un intercambio de unos meses a Japón y mis compañeras mexicanas eran muy fans y pues traían la chamarra, traían la capa, pero pues yo no entendía por qué tanto fanatismo, ¿no? Bueno, no se me hacía raro porque creo que en el mundo de los fanáticos del anime pues es común como que haya tanta pasión por algún anime, pero no le tomé mucha importancia y no fue hasta 2021 que un primo mío que es más grande me dijo, no, tienes que ver esta serie, está buenísima, está muy buena la historia, la animación, y empecé a ver un capítulo creo que la segunda temporada sin nada de contexto y aún así me enganchó y la empecé a ver. ¿Qué te spoileaste desde el inicio? Algunas cosas, pero no me arruinó la serie para nada. Creo que me hizo disfrutarla aún más, cosa que rara vez me pasa. Sí. Que, hablando de spoilers, digo, creo que es más que evidente que vamos a hablar aquí con spoilers a full de toda la serie. Si por algo entraste a este capítulo y todavía no has visto Attack on Titan, pues te recomendamos ver este capítulo en otro momento, primero ver la serie, porque de verdad te vas a comer los spoilers de una de las mejores historias que se han contado en los últimos años. Mejor aprovecha el tiempo que le habías dedicado a ver este capítulo a ver los primeros capítulos de la serie. Pero bueno, maestro. Y ya, una cosa llevó a la otra. Digo, he visto un par de animes, no muchos, creo que lo más común. Y creo que es una serie animada que es muy buena para gente que normalmente no vería anime por prejuicios o X razón. Y es una gran introducción al mundo de la animación japonesa y pues
si mal no recuerdo, yo te mostré la serie Claro, porque más o menos ubico el perfil de narrativas que te gustan. Uh-huh. Creo que te puse en mi casa 1 o 2 o 3 episodios y... Fueron como 5, no, hasta el 8 llegamos. Wow. Sí. Y yo lo estaba viendo de nuevo y dije, qué serie sota. Es que se disfruta bastante cuando lo ves en retrospectiva con toda la información que te enteras y ves tantos detalles que en su momento los habías pasado por alto, que es parte de lo que yo admiro en esta serie, el cómo el autor se ve que siempre tuvo una guía, siempre tuvo un plan desde el inicio. Uh-huh. Y, o sea, yo a esta serie la definiría como el arte de tener un plan narrativo. Sí. Hablando de cómo fue mi experiencia enterándome de esta serie, fue algo muy curioso porque yo sí escuché de esta serie cuando salió por primera vez ahí en el 2013, que salió la primera temporada. Yo estaba en la prepa y casualmente era el momento en el que yo tenía como mi pick de anime. Bueno, con animes como Dragon Ball, como Naruto, los básicos, los shonen, Ajá, ¿no? sí. Era la época en la que yo más veía ese tipo de cosas. Entonces, por lo mismo de estar un poquito al pendiente de cuáles son los animes de moda de los que la gente habla, me acuerdo que salió ese, Shingeki no Kyojin. Y en su momento, no sé por qué no le di la oportunidad de verlo. Lo único que había visto era la canción, era el primer opening. Sí. Y eso sí me fascinó desde el inicio. Entonces, aunque no veía la serie, me acuerdo que sí ponía seguido la canción del primer opening y la cantaba y todo. Pero nomás no le di la oportunidad a la serie. Y bueno, hubo un gap muy grande entre la primera y segunda temporada porque la segunda salió hasta el 2017. Entonces, para mí como que desapareció de mi conciencia esa serie. Entonces, cuando escuché de la segunda temporada, yo pensé que había sido una serie corta que se había acabado y que a lo mejor dijeron, no, pues típico que luego sacan una extensión de una serie que ya se había concluido, pero como a la gente le encantó, se hizo tan popular, pues ahora sí como que, vienen como a rellenar la historia, ¿no? Sí, Nunca claro. me imaginé que era la continuación que te habían dejado, o sea, a los espectadores en cliffhanger por casi 4 años. Entonces volví a escuchar de eso, vi que mis amigos de la carrera más que nada como que hablaban de ello, les interesaba, pero por alguna razón seguía sin animarme a ver la serie hasta que llegó ese momento justo el año pasado que acompañé a Gasca de visita a su ciudad natal, a Irapuato. Y yo me acuerdo que, no sé por qué estábamos hablando como de videojuegos que nos apasionaban o de otras historias. Estábamos hablando de COD Zombies. Y yo te puse un video resumen de la historia de Call of Duty Zombies porque tú me dijiste que sí habías jugado, sí conocías medio la historia, pero que no te la sabías completa. Entonces yo cuando te puse el resumen y que te dije que me encantaba por lo compleja que era, tú me dijiste, no, tienes que ver Attack on Titan. Y yo dije, órale, porque yo no veía... Me llamó la atención la recomendación porque lo único que veía en común entre ambas historias era, pues bueno, en el caso de Call of Duty Zombies, pues está como que este enemigo en común que es como una horda de monstruos, que aquí son los zombies, y pues en Attack on Titan los titanes, ¿no? Pero, o sea, tiene que haber algo más para que me la haya recomendado a partir de que le mostré esa historia tan enredosa que juega con la realidad, con el tiempo de diferente manera. Entonces vi el primer capítulo con él y desde que leí el título que dice a ti 2000 años en el futuro, dije ok, algo interesante va a haber aquí más allá de simplemente una batalla contra monstruos gigantes. Y pues a partir de ahí fue un viaje único que disfruté de inicio a fin y cómo me gustaría que alguien tuviera los poderes del fundador para borrarme los recuerdos y poder a verla. volver la serie desde el inicio. Sí. Bueno, pues así como tú comentas, yo también la vi varias veces y sí es sorprendente ver que todo fue súper planeado. La verdad es que la segunda vez que la vi noté un buen de cosas, la tercera vez que la vi fue de que, wow, amo esta serie. ¿Cuántas la has visto completa? Yo creo que unas 7. Wow. O sea, todas las temporadas completas 7 veces. Es que yo, o sea, es como una religión. Sí. Entonces introduje a muchos de mis amigos a la serie. Entonces la veía con ellos. O sea, por ejemplo, no sé, se la introducía de que a un amigo yo decía de que vamos a verla y la veíamos completa juntos. Y luego le decía a otro amigo y otra vez la veía todo, o sea, otra vez con ellos. Entonces, al final terminé viéndola unas 7 u 8 veces. Ya. Yo he visto la primera temporada creo que 4 veces completas. O sea, por lo mismo de que yo también se la ponía a mis amigos y la veía junto con ellos, pero o sea,
por algunas razones, o sea, solamente alcanzábamos a ver la primera temporada, porque la veíamos en un tiempo que estaban de visita aquí en la casa, entonces era lo que nos daba tiempo de ver. Sí, sí, sí. Entonces siempre que he introducido gente alcanzo a ver como la primera temporada completa con ellos. Después de eso creo que nada más la última temporada la he visto 2 veces completa porque la volví a ver toda porque quería refrescar mucho. Es que pasan muchas cosas en Sí, esa no. última temporada en particular y la quise refrescar antes de que saliera el primer especial de este año, el que salió en marzo. Entonces Ajá. por eso la vi completa de nuevo. Y ya fuera de eso, entre la segunda y tercera temporada, pues hay capítulos que los he visto más de una vez o escenas que luego yo las busco, de repente me lo topo que está en la tele con doblaje latino y como la curiosidad de a ver cómo está en doblaje, ¿no? Porque pues yo la vi Sí. por primera vez toda en su idioma original subtitulado. Ajá. Y sí, o sea, cada vez que la veo digo, no dejo de pensar, es que es brillante, está brillantemente escrita Sí, y claro. planeada. Y por eso tenía yo mucho miedo pues del final, que la gente decía, no, es que el final es Está una porquería, lo horrible. arruinaron, mancha la obra, que no sé qué. Dije, es que, ¿cómo es posible? Yo no veía la manera de que llegaran allá. Ya hablaremos ahorita del Sí, final. sí, claro. Bueno, para los que no ven anime, hay un libro en el que se basa, libro entre comillas, y se llama manga. Entonces, el manga va mucho más adelante que el... Ajá, es mucho más adelante que el anime. Entonces, creo que el final salió hace como 1.5 años, entonces obviamente las personas que leen el manga ya sabían el final. Obviamente ya hablaremos del final, pero cambian un poquito de cosas así mínimas en la animación. Pero es increíble cómo esos pequeños cambios hicieron que los que en su momento lo leyeron lo vieran como una basura y ahora los que lo vimos en anime o incluso quienes ya lo habían leído y lo volvieron a ver animado, dijeran, me gusta o está muy bien hecho. Yo me la he pasado viendo reseñas, comentarios, videoanálisis y te puedo decir que un 90-95% de eso son comentarios positivos. Los títulos que me salen en YouTube son un final perfecto, una obra de arte. O tal vez tu algoritmo te recomienda cosas con las que estás de acuerdo. Sí, claro. No, porque sí me han salido uno que otro que dice de que ¿por qué no es buen final? ¿Por qué es una porquería? Pero es que precisamente casi todos los videos que hablan de manera negativa fueron videos que se subieron en la época del manga. Sí, o sea, cuando salió el final del manga. Sí, apenas. es que sí, el final del manga, o sea, es igual que el del anime, pero sí hay más de explicación, o sea, de por qué terminó así. Y la verdad es que me pongo a pensar en el final y no encuentro otro final. O sea, es como de que ustedes cómo lo hubieran hecho. O sea, la verdad no encuentro un final mejor que ese. Entonces. A ver, antes de hablar del final, una opinión general que tengan de la serie. ¿Cómo se la recomendarían a alguien? Como dijo Gasca, es algo completamente fuera de el estereotipo del anime. O sea, realmente es un anime que le podría gustar a cualquiera. Es un anime bastante complejo porque aborda demasiados temas que puedes llevar a la vida. O sea, real es algo que, como el odio, o sea, el odio en cadena, o sea, de entre generaciones, el odio, el amor, cómo es que, a pesar de que hay tantos problemas a nivel mundial, la gente no se puede unir. Y contrario a eso, cómo es que hay una minoría que se une contra todo pronóstico, entonces, y eso también ha pasado en la vida real, entonces es algo muy complejo, algo muy, muy padre, algo que te va a sorprender todo el tiempo, entonces yo se la describiría así, compleja, muy compleja. Sí, extremadamente. ¿Usted, maestro? Pues, bueno, para dar un poquito de contexto, uno de mis libros favoritos es 1984 y que es de George Orwell. Y ese señor lo escribió, si mal no recuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial y tocaba muchos temas como, pues, la degradación de la humanidad por los conflictos bélicos, la manipulación de los medios para desviar opiniones sobre las guerras, sobre los enemigos de las guerras. Y también hablaba mucho era muy meta en el sentido que creo que la tesis de esa novela es cómo el lenguaje modifica tu forma de ver las cosas y cómo si no existe un concepto en tu vocabulario
no puede existir el concepto en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la palabra libertad no existe en el español. ¿Cómo piensas en un concepto si no hay una palabra antes, ¿sabes? Es medio complicado de darle una palabra a algo, ¿no? Y entonces, cuando me topo con esta serie de Attack on Titan y la empiezo a ver, que las cortinillas, por así decirlo, de cuando había cortes del capítulo para los anuncios, tenían como estos tintes de propaganda militar, de conscientemente no darte toda la información para entender qué estaba pasando. Me resonaron mucho con esta otra novela que digo que es de mis favoritas, porque como comunicólogo de closet, por así decirlo, creo que tenemos una gran responsabilidad con los demás, con nuestra sociedad, con el país, de comunicar las cosas pues como son, o procurar de dar una visión más objetiva de las cosas, más que nada en el periodismo. Y yo que he hecho un poco de fotoperiodismo, pues sí hay como un dilema ético, ¿no? De qué metes en el cuadro, qué dejas fuera del cuadro. Y creo que todos estos temas son temas que, sin entrar mucho en spoilers, la historia toca y que los va tocando de una forma muy elocuente, muy visual, muy entretenida y que cualquier persona puede disfrutar porque es una serie muy política también. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y es que es algo que no te imaginas cuando la vas viendo. Claro. Cuando la empiezas, simplemente la ves como, qué padre, es una serie de acción donde los humanos pelean contra los monstruos y hay sangre y hay peleas y bla, 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 ¿no? O sea, tú no te imaginas, o sea, cuando ves los primeros capítulos de la primera temporada, si alguien llegara y te dice, o sea, una persona que apenas la va empezando y ve esos capítulos y de repente llegara alguien como a spoilearle lo que está pasando en las últimas temporadas, oye, está pasando esto y aquello, pensaría que es una serie completamente distinta. Sí. De hecho, como yo la empecé muy joven, o sea, tenía 15 años cuando la empecé, siento que fue evolucionando conmigo. O sea, empezó muy simple la primera temporada, de que literal, como tú dices, de que es un anime, pues, de pelea de que contra malos, o sea, buenos contra malos, ¿no? Y conforme va avanzando la historia se va haciendo más compleja y luego dices, ok, llegan a este sótano y ven todo lo que hay de por fuera de las murallas. Y dices, ok, o sea, los titanes no es el problema es aún más grande. Entonces, conforme yo fui creciendo y madurando, fue madurando la serie. Maduró junto contigo. Sí, entonces está súper padre porque siento que si yo hubiera visto toda la serie a los 15 años, yo hubiera estado como... What the fuck con la última temporada. Sí. Y entonces eso me encantó, ¿sabes? Porque... y de cierta forma, cuando se fue haciendo más compleja y más compleja, a mí me dio tristeza. O sea, porque dije, ¿cómo es que su meta nada más era conocer el mundo por fuera y ahora se dan cuenta que son odiados por todo el mundo y que los quieren ver muertos? Se vuelve muy oscura la exacto. Entonces, como que te duele porque dices, yo crecí con ellos, yo crecí conociéndolos y yo sé las personas que son, ¿sabes? ¿Cómo es que el mundo los odia? Y cómo es que se van a tener que enfrentar a todo eso. Y a mí me dio tristeza al principio. Dije, ¿cómo es que odian a unos niños que no han hecho nada? Sí, claro. Y fíjate que extendiendo un poquito sobre el comentario que acabas de hacer, uno de los videoensayos que estuve viendo en estos días, creo que el mejor que he visto de un canal que se llama Filmsplay, hace videoensayos buenísimos, estaba haciendo un análisis sobre la temática principal de la obra, sobre la tragedia de la humanidad y el constante ciclo de violencia. De odio. Y cuando estaba analizando la narrativa, él mencionaba que la serie para él está dividida a gran escala en 2 actos. Que el primer acto es la temporada 1 a la 3 y el segundo acto es ya toda la última temporada. Entonces dice que ese primer acto, temporadas 1 a 3, es la vista que tienes es muy subjetiva. Es como si, imagínate que en un videojuego juegas ese primer acto en primera persona, ¿no? Y desde los héroes, ¿no? Desde los protagonistas. Sí, claro. Entonces, cuando llega el segundo acto, los primeros capítulos es como si, ok, lo sigues jugando en primera persona, pero ahora con los enemigos, con los villanos, el otro punto de vista.
Y a partir de que empieza la invasión de Paradis a Marley, de ahí al resto de la serie, ya la vista cambia completamente y ya no es en primera persona, sino ahora es una vista cenital. Sí, ajá, general. Arriba, en tercera persona. Creo que me gusta mucho cómo es que tocan la empatía con pues esta historia. O sea, cómo es que vas a culpar a alguien que por los actos que hicieron personas hace 1000 años, ¿sabes? Sí. Está esta historia de Sasha y su hermana postiza, y cómo es que esta hermana postiza conoce a Gaby, quien mata a Sasha. Sí. Entonces, ese capítulo es uno de mis favoritos porque plantea todo lo que está abordando la serie en algo tan pequeño. Para los que no tienen contexto, Sasha es del lado de los buenos, Gaby es otra niña del otro lado de los malos. Gaby mata a Sasha porque hay un odio muy cabrón de estas personas hacia los Eldianos, hacia los Eldianos de Paradis. Entonces, por X o Y razón, la hermana de Sasha conoce a Gaby y él ayuda, ¿no? La ayuda y es buena con ella. Y entonces Gaby como que entra en conflicto porque dice, ¿cómo es que esta persona que todo el tiempo me dijeron que era un demonio, que era malo, que me está ayudando? O sea, no entiendo. Y entonces en su cabecita hace como un cortocircuito. Y entonces, por X o Y razón, también se entera que es la hermana de la persona a la que le quitó la vida. Entonces, de que dice, o sea, al principio dice, no, pues sí se lo merecía. Pero ya cuando conoce a la hermana de Sasha, dice, no mames, ¿qué hice? O sea, y entra en ella esta lucha de que si lo que estoy haciendo es bueno o malo, y entonces engloba en ese pequeño suceso todo lo que está abordando la serie, ¿no? Sí. Tú hablas del capítulo de los niños del bosque, ¿no? Creo que se llama el capítulo, el que dices. Creo que sí, no estoy muy segura. O sea, el capítulo, sí, cuando se revela eso y que el papá de Sasha, cuando pide el cuchillo al chef, a Nicolo creo que se llama, Nicolo, ajá. A que él llegue y les, señor Blaus, aquí está el cuchillo para que pueda matar a la asesina de su hija. De su hija. Y él lo toma y en realidad lo que hace, o sea, no lo usa para atacar, simplemente se lo quita y hasta acaba preguntándole a la niña que si está bien, ¿no? Sí, y claro. Es cuando hace esta reflexión sobre este ciclo de violencia y sobre los niños que están atrapados en esta espiral. Y está loquísimo porque son niños. O sea, te pones a pensar y son... que tendrán unos 10 años. Son críos. Son críos, o sea, y está súper triste que les hayan plantado esta idea tan... La infancia arrebatada es una constante. Sí, claro, entonces, y me encanta, eso del papá de Sasha que corta este ciclo de odio. Exacto. Bueno, al menos a mí, en mi caso, creo que lo que dijo Ari es muy cierto, que son niños, la mayor parte de la serie, o una parte considerable de la serie, pero creo que por el hecho de que es animado, como que uno no cae en cuenta que a los que estás viendo pelear a muerte son a gente de 10, 12 años, 15 años. Se supone que tienen 15 años en sí, las primeras tienen 15. Y luego 18, 19. No, sí son muy bebés, ¿no? Bueno, al inicio. Pero son menores de edad al final. Sí, bueno, y también un tema en la serie pues es el de los niños soldados, ¿no? Que también es algo que no pasa en la ficción nada más. Es algo que lamentablemente sucede en la realidad. Pero a mí sí me provocó un poquito de distanciamiento con la serie el hecho de que fueran animados, porque creo que no es tan fácil demostrar la edad de un personaje cuando son jóvenes, sobre todo. Sí. Pero nada más era un comentario. Ya. Pues ya nada más quería yo agregar sobre pues yo cómo definiría esta serie. Es bastante difícil, pero diría que es una serie en constante evolución, es una serie llena de sorpresas, es una serie que, o sea, hay todos esos cambios, toda esa evolución, al menos desde mi punto de vista, siempre es para bien. Y creo que la mayor brillantez, y eso está correctamente dicho, de esta serie es cómo te fue llevando, o sea, el gancho que utilizan al inicio para la nueva audiencia es algo tan simple como la batalla contra los monstruos, la lucha por la libertad de la humanidad, y cómo a medida que va avanzando, que ya estás tú adentro de eso, te llevan justamente a esta reflexión sobre el constante
pues sobre la crueldad de la guerra, el constante ciclo de violencia, sobre todos estos temas políticos, filosóficos, todas estas reflexiones de la vida que te hacen plantearte hasta tu propia existencia. Sí, claro. O sea, y creo que gran parte de la razón por la que amo esta serie es porque yo no tenía la expectativa de una serie así, porque yo cuando la empecé a ver, pues como venía de todos estos animes de acción tradicionales como Dragon Ball y Naruto y que, no sé, Yu-Gi-Oh!, Bleach, los shonen tradicionales, pues yo lo que esperaba de esta serie es simplemente una buena serie de peleas. Era como que, o sea, la voy a disfrutar como lo que es, una serie de acción y ya. Nunca me imaginé una historia tan bien contada, con tantos matices, con tanta complejidad, con tanta reflexión. Y es por eso que yo al menos, algunos me dirán loco, creo que su calidad narrativa está al nivel de series duras como Breaking Bad, como Game of Thrones, de las top últimamente. Sí, de hecho, siento que tiene mucha similitud con Game of Thrones. Sí, porque se me hace muy padre que sea un poco más tirando la realista, que si se muere un personaje, se muere. O sea, y no va a revivir, y hazle como quieras y llórale todo lo que quieras, no va a revivir. O sea, literal, se murió. Game of Thrones es un poquito más cruel con eso. Pero, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si aplastan a alguien, o sea, literal en la escena sale que lo aplastan y se le sale el ojo y se le rompe el cráneo y todo lo que tú quieras y es muy sangriento. Ah, sí, que no existe la resurrección. Ajá, y es muy realista en ese aspecto de que físicamente, o sea, lo que estás viendo es lo que es. Sabes que hay consecuencias constantes. Ajá, y de que si le cortaron el brazo va a salir cómo le cortaron el brazo y va a salir la sangre y va a salir el hueso. O sea, a eso me refiero, que está violenta. Sí, aquí no existe el poder del amor, de la amistad. Sí. No como en Marvel. Ah, exactamente. Ajá, de que no va a revivir y ni modo. Que ahora que mencionas Marvel, creo que otra cosa que atrapa mucho a la gente en esta serie es el hecho de que desde los primeros capítulos te demuestra que aquí no existe el heroísmo. O sea, de cierta manera puede parecer al principio como una historia como no de superhéroes, pero sí como de héroes, ¿no? De guerreros. Ajá. Y hasta el montaje de algunos capítulos junto con la música te hace creer, o sea, después de que pasaron esos años de entrenamiento y que se van a enfrentar por primera vez a los titanes, dices, o sea, ya entrenaron, ya se volvieron fuertes y ahora sí viene lo bueno, ahora sí viene la victoria de la humanidad. Y madres, de hecho, aquí es todo lo contrario. O sea, en las películas de superhéroes, las victorias es de lo más común, las derrotas son escasas. Sí. Y eso es lo que sirve como para mover un poquito la historia, desarrollar a los personajes. Y aquí es todo lo contrario. Aquí la derrota es la constante, las victorias son escasas y si llegan a un precio bastante alto. Sí. Tanto que es casi imposible incluso poder celebrar esas victorias. No, y ahorita que tocaste ese punto, uno de los capítulos que también me encanta, así de que es cuando ya es como que la última expedición de la Legión. De la Legión. Y está Papucho Ervin de que animando a todo el pueblo. O sea, realmente sientes como la emoción de una nación que no existe. ¿Sabes? Que dices, ¿cómo es que esta serie me llevó a amar a una nación, a un país que ni siquiera existe, ¿sabes? Entonces, cuando está de que animando al pueblo y el pueblo lo está animando a él y está hermoso ese capítulo. Nunca en mi vida me sentí tan patriótico. Sí, o sea, literal de que México, ¿quién te conoce? De que yo soy Paradis, ¿sabes? De que... Sí. Entonces... El diano hasta la muerte. Sí, entonces... Ese capítulo... O sea, de que yo me acuerdo que estaba llorando y estaba de que... Tú dices antes de que partan a Shiganshina, ¿no? Para la batalla. Ah, sí. Creo que sí. No, la verdad es que... ¿Es antes de esa pelea? Según yo, sí. Lo que yo recuerdo de ese momento que tú dices es justo antes de partir. Y que hay como una estrategia de que es súper bien establecida y que llegan a unos arbolísimos. Ajá, sí, es en esa. Es cuando sale la titán-hembra. Sí, esa parte. Que, spoiler alert, no ganan. De que valen madre. Sí. Pero creo que eso que dices es también el tema de la serie. Cómo la narrativa, o sea, cómo el poder de contar historias y de inspirar a otros vuelve a grupos enteros de personas en patriotas. Sí. Aunque a veces eso sea algo malo. Y esa es precisamente la tesis una de las múltiples tesis de la serie. Cómo nuestras creencias, cómo las instituciones, como
grupos militares y todos los grupos religiosos moldean lo que la población piensa y hace y dice. Sí. Y creo que ese es el poder, es muy meta, por así decirlo. O sea, tú dijiste, nunca me sentí tan patriota. Y es que para mí ese es el verdadero poder de la narrativa, del arte, cómo a veces altera hasta nuestra química cerebral. Sí, y las poquitas victorias que tienen, o sea, esa nación, te saben que tú dices, sí, mátenlos a todos, no importa, ¿sabes? De que estás a favor de un crimen de odio horrible, pero dices, no importa, con que ellos estén bien y sobrevivan, no importa, y se va la ética a la cola. Sí. Que mira, ahora que acabas de mencionar ese tema, a lo mejor ya podemos ahora sí empezar a hablar un poquito sobre lo que es el final, porque parte de lo que estuve investigando, que fue la razón por la que mucha gente se quejó del final, específicamente con como la conclusión del personaje de Eren, yo me di cuenta a través de muchos posts, principalmente en Facebook, que de verdad había una gran parte en la audiencia que estaba a favor del retumbar y de Eren, que eran totalmente jaegeristas, pro-rumbling. Sí. Fascistas. Sí. Así se les dice. Sí, gente que si hubiera vivido en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido, pues, ya sabemos. No te tienes que ir tan lejos. Gente que dice, I stand with Israel. Pues sí. Y, o sea, al parecer había mucha gente que para ellos el final bueno era que Eren acabara matando a toda la humanidad y que solamente se quedara Paradis. Y también porque mucha gente se tragó el cuento de este nuevo Eren de la 4ª temporada, todo sangre fría, todo rudo, todo edgy, todo no le importa nada, todo huevudo, 1000 adjetivos le podemos poner. Entonces decían de que a huevo Eren es un gran personaje, es todo un badass, decían, ¿no? Sí. Entonces, cuando llega este último capítulo en el cual él se quiebra, cuando nos damos cuenta de sus verdaderos sentimientos, cuando se rompe esa máscara por completo, es donde la gente dijo, no mames, arruinaron al personaje de Eren, o sea, ¿qué pasó con...? O sea, es incongruente con este chico rudo y vengativo que nos habían planteado toda esta última temporada, cuando en realidad es que Eren siempre fue así, siempre fue este niño llorón, patético, si le quieres decir así, con muchos sentimientos enredados en su cabeza. O sea, y es su momento más honesto y vulnerable en esta temporada. Y creo que los que lo vimos en el anime sí lo entendimos, pero por alguna razón los del manga no. Y principalmente como que esta facción de internet que se consideraban jaegeristas y totalmente a favor del retumbar, como dijimos. O sea, ellos de verdad pensaban que la serie debía acabar con la aniquilación de la humanidad fuera de Paradis. La verdad es que, a diferencia de las otras personas, yo creo que está como volteado esta opinión. O sea, cuando empezó Eren, de que a mí nada me importa, de que mis amigos de toda la vida me valen un bledo y todo eso, a mí fue de que arruinaron al personaje, ¿sabes? Porque toda la primera temporada, aparte de la segunda, siempre fue de que yo contra todo el mundo por mis amigos, y mis amigos son lo más importante para mí, y arriba la amistad y así, y ya después de que llega Eren que incluso muere Sasha y es como que pues X fue de que no, pero sí le dolió. O sea, pero no lo demostró, a eso me refiero, o sea que sí siento que en un Eren de primera temporada, segunda temporada le hubiera llorado así hasta secarse. Y para mí eso fue como, ay, guácala Eren ahora, ¿sabes? Y ya después cuando muestran esta parte en donde Eren dice de que la verdad es que lo hice por ustedes, la verdad es que amo a mi casa y no me gustaría que estuviera con nadie más, pero pues elegí el camino de la muerte, pues fue como, ese es el Eren, el verdadero Eren, el Eren que estuvo todo el tiempo en la serie, al principio de la serie. Entonces, siento que para mí volvió, o sea, regresó y demostró su verdadero ser, sus verdaderas intenciones. Sí.
Pues el mismo autor justamente dice que para él esa escena es el regreso del Eren del principio. Sí. Pero, no, o sea, yo siento, o sea, es que mucha gente también lo que se queja es que apenas ahí mostró ese comportamiento y fue un cambio abrupto. Pero en realidad en los primeros capítulos de la cuarta temporada, o sea, ya ves que está este timeskip de 4 años y luego te meten algunos flashbacks de lo que pasó entre ese intermedio. Sí. Y en algunos de esos capítulos, o sea, él demuestra, o sea, al mismo tiempo que lo estamos viendo transformarse en este monstruo, en esta persona oscura, sangre fría, durante los flashbacks vemos que todavía seguía teniendo este amor por su gente. Creo que hay una escena en la que están, creo que en un vagón de tren, Ujú. y creo que dice algo así como, yo lo que quiero es que ustedes sean felices. No me acuerdo exactamente del diálogo, lo más me acuerdo que se acaba como con él sonrojando, e incluso intercambia miradas con Mikasa, ambos sonrojados. Sí, claro. Que justo ahí estaba la pista de ese cariño que se tenían, de ese amor que se tenían, y contradice la queja de la gente que dicen, es que, ¿qué onda? A Eren le gustó Mikasa de la nada, nunca demostró amor por ella. Pero eso no es cierto. No, Yo creo que eso es para gente muy clavada. O sea, yo no me acuerdo de eso, por ejemplo. Puedes acercarte un poquito el micrófono. Y, o sea, creo que eso es que no le puedes exigir al público tanta atención a pequeños detalles de una historia si quieres vender una idea o una postura en determinado personaje. O sea, por ejemplo, a mí me provocó lo mismo que Ari, Eren de, pues, depresivo, emo, de pelo largo, barbón, manco. Manco. A mí no me gustó. O sea, de hecho, o sea, a partir de ese... Pero no te gustó porque te cayó mal el personaje, porque o no te gustó porque narrativamente no te funcionó. Porque narrativamente para mí no era tan interesante seguir a alguien tan apático, a alguien tan distante, tan frío. Para mí, como espectador, sí era necesario empatizar con el personaje, y cuando el personaje principal, por así decirlo, que yo sí lo considero, sí es el principal, se vuelve tan antipático, es como... Y sobre todo cuando llevamos varias temporadas siguiéndolo, a mí sí se me hizo choqueante. Y por supuesto que uno se espera respuestas, ¿no? Y dices, bueno, pasaron muchos años entre el final de la temporada tal y el inicio de esta temporada, pero siento que para mí no funciona tanto el recurso de los flashbacks. Creo que hubiera sido mejor ver esa transición cronológicamente como pasó y no tanto como dejar a la audiencia con ¿por qué el prota de repente es así? Que de cierta forma el final trata de justificarlo, y creo que por ejemplo, de mis críticas con el final es que yo considero que el manga es mucho más ambiguo y el anime es mucho más explícito. Y eso a mí no me encanta, y eso fue una de mis críticas más duras cuando hicimos el episodio del Barbenheimer. O sea, creo que una de las características de la serie en las temporadas de la 1 a la 3 es que había mucha ambigüedad sobre... Bueno, al inicio necesitas establecer quién es el héroe, ¿no? Pero llega un punto en el que la historia se empieza a complicar y te das cuenta que los villanos no eran tan villanos como creías, y luego te empiezas a cuestionar si los héroes son tan héroes como crees, y llega un punto en el que te das cuenta que no es ni blanco ni negro, sino todos están viviendo en una ambigüedad ética y moral. Y creo que la controversia con el final del manga era justo la falta como de explicación, y creo que como audiencias estamos mal acostumbrados a que nos quieran explicar textualmente sobre explicar lo que hace un personaje o no. Creo que una de las cosas que hizo que la respuesta del público con el final animado fuera más positiva es que le agregas texto, le agregan escenas que justifican un poquito más lo que pasa con el final. Y a mí sí me gustó más el final animado que el final en el manga, pero creo que solo es un buen final. No creo que sea un final como un final en Breaking Bad, que es un final que acaba, o sea, que es una serie consistente de principio a fin. A lo mejor el inicio es lo más lento,
Pero para mí el pico de calidad narrativa y de acción en esta serie es en el arco del Titán Bestia y en el ataque. La pelea en Shiganshina. Ese, exacto. Sí, O sea, sí. y ya todo lo demás es bueno, pero no es tan bueno. Y esa es como mi opinión. Yo estoy de acuerdo en que creo que sí sigo considerando hasta la fecha Breaking Bad el mejor final de alguna serie que yo haya visto. Este final a mí sí me parece muy bueno, no perfecto, pudo estar mejor ejecutado, pero yo difiero en la parte en la que dices que a partir de la 4ª temporada, con el cambio de personaje de Eren, que se arruinó su personaje, o que todo se volvió ya muy, muy tedioso. Yo creo que es parte de la ricura de la serie. O sea, sí está un poquito abrupto lo que es este tramo de el final de la 3ª temporada y el inicio de la 4ª en cuanto a la revelación de que existe todo el mundo exterior, Marley, la verdad detrás de los titanes. O sea, sí es pesado y sí es abrupto el cambio de comportamiento de Eren, pero creo que a medida que van avanzando los capítulos, o sea, te deja preguntas y creo que sí te las va contestando a medida que van avanzando los capítulos. O sea, yo también, cuando fue ese cambio, pues sí me empezó a caer mal el personaje, pero o sea, no por eso se me hacía que lo habían estropeado, que ya la narrativa era incongruente con él, porque al final de cuentas... Pero yo no dije que lo habían arruinado, yo dije que me distanció sí. como espectador. Que ya no tenía el mismo interés por ver a un personaje así. Bueno, ya no te interesaba verlo tanto como a él, pero sí el resto de la historia, el resto de personajes. Pues sí, pero el soporte principal de la serie era el protagonista, y si el protagonista deja de ser tan interesante, pues en consecuencia mi interés por lo que estoy viendo también bajó, pero no por eso lo arruinó. Ya. Pero es que yo difiero por lo que dije hace unos momentos de que, o sea, justo lo que intenta la serie en ese momento, o sea, creo que el autor a propósito quiere que te distancies del protagonista y quiere que veas más bien el panorama más amplio, o sea, que lo veas todo desde arriba, que veas todo, y creo que por eso es la temporada en la que más se parece un poco a Game of Thrones. Tú sí viste Game of Thrones. Sí, completa. O sea, digo, a lo mejor por lo que dice Gascael, si la viera no le gustaría mucho la serie, porque justamente en Game of Thrones no existe este protagonista. O sea, hay muchos personajes principales, todos están en riesgo. Cada temporada alguien que crees que va a tener mucha importancia acaba muriendo. Entonces realmente es un brinco de una historia a otra constantemente. O sea, nunca realmente, no existe tal cosa como el punto de vista. Correcto. Ajá, exacto. Y entonces creo que justo lo que hace esta serie es parecerse un poquito más a esta narrativa en la cual, o sea, ya no es todo desde el punto de vista de Eren o de la Legión, sino de todos los involucrados en esta batalla, en este conflicto Marley Paradis. Ok. ¿Sabes qué estuvo gracioso que mencionaste hace rato, Ari? Que Eren le dice a Mikasa que no quiero que estés con nadie más, y al final en la pantallita chiquita se ve al ¿cómo le dicen ustedes? Jan. Se ve que está con Mikasa, ¿sabes? Sí, está increíble. Que fue parte de lo que vi, que también se quejaron que no, al final, como que a la gente no le gustó el hecho de que se quedara Jan con Mikasa, pero es como de, o sea, ¿qué les importa? No, pues aparte siento que Jan siempre estuvo cosechando eso, ¿sabes? O sea, siempre procuró que estuviera bien, siempre vio por ella. Entonces, al final, obviamente, alguien sano, esperando que Mikasa, después de todo el desvergue que se hizo, esté sana mentalmente, escogería a alguien que la quiere, que la cuida. Pero realmente es tan sano estar esperando a alguien si no sabes si te va a corresponder eventualmente. Tal vez eso es insano. Pero siento que en algún momento Jan entendió. O sea, siento que en algún momento Jan dijo, bueno, o sea, este amor no es recíproco, entonces, pues aquí voy a dejar que las cosas pasen, ¿sabes? Siento que incluso al final él iba a tener una cita con alguien más, que menciona que iba a tener una cita con alguien que lee muchos libros de historia. Y mi casa ni siquiera lee, ¿sabes? O sea, dudo mucho que mi reina lea, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero. O sea, que él ya estaba como aceptando eso, y yo creo que en algún momento, por todo lo que pasaron juntos, simpatizaron uno con el otro. O sea, ¿quién más va a saber todo por lo que pasaron que alguien que estuvo todo el tiempo con ella? ¿Sabes? Y Jan se me hace un excelente personaje, su desarrollo está increíble,
Y me gusta mucho que cuando se necesitaba, él tomaba liderazgo. Así, Sí. él huyera de eso y le decía, bueno, nadie lo va a hacer, lo tengo que hacer yo o esta madre se va a ir Sí, al declive, ¿sabes? sí, claro. Entonces, pues a mí se me hizo bien que hayan terminado juntos. O sea, siento que al final de cuentas... Ujú. No se va a entender explícitamente, lo puedes como interpretar y si es así yo creo que también es correcto. De hecho creo que Isayama mismo ha dicho que su personaje favorito es Jan. O por lo menos creo que lo dijo en las primeras temporadas, Ujú. o sea, hace años. Sí, no, es que de verdad Jan siento que tiene una fuerza mental increíble. O sea, Sí. después de todo lo que pasó, él siempre tuvo muy claro lo que quería hacer. Y a pesar de que al inicio dijo, yo quiero una vida fácil, simplemente su ética no se lo permitió. E intentó por todos los medios hacer lo correcto. O sea, desde su perspectiva. Ujú. Y eso me gusta mucho, que siempre fue muy congruente. Que al principio dijo, ay, o sea, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Sabes? O sea, yo vengo por la vida fácil, que me vaya bien, Ujú. que tenga dinero. Y al final dijo, ok, creo que nada más me están engañando a mí mismo. Yo sé que esto que yo quiero no es lo que... O sea, más bien esto que estoy buscando no es lo que yo realmente quiero. Y eso me gusta. Ujú. También otro de mis personajes favoritos es Rainer. Oh, y sí, También. sí. No, También. ese personaje está... Creo que sin De los pedos... mejores Ajá, desarrollados. sin pedos es el más desarrollado. Sí. Es el más desarrollado, literal es la vista de ambos lados, el conflicto que hay en su mente explica perfectamente el conflicto que hay Ujú. por fuera, alrededor. Ujú. Entonces, Rainer es sin problemas, yo creo que es mi personaje favorito. Sí, yo tengo mis dudas, pero sería un candidato él, porque es un personaje que pasé de, a lo mejor no de odiar, pero sí de querer verlo a lo mejor derrotado, muerto en las primeras temporadas y verlo nada más como es un villano. Allá en esa última temporada, o sea, sentir hasta lástima por él, o sea, es un personaje extremadamente trágico, probablemente, creo que el personaje más trágico de toda la serie, al final de cuentas creo que se acaba siendo Eren. Tal vez después podría estar mi casa o... No, Rainer. Rainer creo que sería el personaje más trágico La después de Eren. historia te hace sentir mucha empatía hacia él, o sea, porque se termina odiando a sí mismo por lo que es y al final tiene que luchar contra eso, o sea, tiene que luchar contra el hecho de que él es un Eldiano. En Marley. Ajá, y lo tiene que aceptar y y hay como esta lucha de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, empieza a encariñarse con los malos y empieza como qué estoy haciendo y me encanta esa confusión que tenía, esa personalidad como fragmentada que Ujú. tenía y se me hizo muy cool. Yo creo que también es de mis personajes favoritos y una vez que Eren me deja de gustar tanto, para mí Rainer como que toma el protagonismo de la serie a partir de la 4ª temporada, le dan más tiempo de brillar y entendemos mucho de su trasfondo y de cómo era niño, de cómo entrenó, de cómo terminó llegando a la primer muralla y se termina infiltrando y yo creo que también es de los personajes más tridimensionales en la serie. No me esperaba que me fuera a gustar tanto, porque al principio pues era una especie de traidor, antagonista, Ujú. buen antagonista, pero me terminé encariñando con él porque también es alguien que pierde mucho. Sí. Y creo que eso a mí se me hace más sincero. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que verlo derrotado y luego el monólogo interno que hay en sus derrotas y cómo, en mi opinión, tiene el mejor diseño de Titán. Sí, Es el más sí, badass, totalmente, sí. pero eso no quiere decir que sea el más poderoso, que sea infalible, ¿no? Ujú. Y creo que eso es como algo que hace que me guste mucho Rainer. Sí. Y también otro de mis personajes favoritos sería Levi. Clásico. La mayoría del fandom, su personaje favorito es Levi. O sea, fíjate que a mí Levi, o sea, me gusta como este guerrero poderoso, pero como personaje nunca me encantó tanto por lo mismo de que sentía que era ¿cómo se le llama? Gary Stu, como este Sí, sí, personaje sí, súper fuerte que
nada lo puede vencer. Lo contrario de Reiner. Sí, sí, sí. Y no sé, justo creo que a mí me gustaban más estos personajes en los que podías ver más esta complejidad, esta tragedia interna, como acaba de decir Reiner. Durante las primeras temporadas, creo que mi personaje favorito fue Erwin, pero justamente, o sea, en este primer acto de la serie que se enfoca más como en el patriotismo, en la batalla de la humanidad contra los monstruos, él era como que esta figura inteligente, esta figura de autoridad que es el que mueve a todos para Sí. hacer lo que sea sin importar las consecuencias. Ujú. Por eso decía, este es el mero mero, este es el cabrón. Pero ya justo cuando entré a la cuarta temporada, pues con quien más acabé empatizando fue con Reiner, justamente. Pues sí, o sea, como mencionas, en las primeras temporadas, Erwin destaca muchísimo, brilla demasiado por todas las decisiones que tiene que tomar. Y yo difiero un poco de que Levi es indestructible, o Levi, como quieran decirlo, X. A mí se me hace muy triste el hecho de que pierde tanta gente. Ah, sí. Y una de las escenas que más me hace llorar o que más siento muy feo es cuando otra vez tiene que transformar a sus compañeros en titanes y tiene esta pues tarea tan difícil de matarlos. Y pues obviamente son compañeros que estuvieron con él mucho tiempo y pues le duele muchísimo tener que matar a los suyos, ¿no? Y esto lo ha hecho un montón de veces cuando se dan cuenta que los titanes son eldianos y antes de ser titanes fueron personas. Y siento que de las cosas más dolorosas que le puede pasar a un ser es que lo transformen en titán porque lo vas a tener que matar y nunca va a regresar. Sí. Eso también se me hace muy triste. Y por ejemplo, primero pierde a Erwin, que es como la cabeza a la que tiene que seguir. Y esa escena en donde le pide que deje su sueño es creo que de las escenas más desgarradoras que yo he visto. O sea, incluso las 8 veces que lo he visto, las 8 veces he llorado, que yo digo, o sea, está impresionante la relación que tienen ellos dos. ¿Viste las ovas? Sí. Las de No Regrets. Sí. Que es que te cuenta la historia de cómo llegó Levi a la Legión de Exploración. Sí, y te cuentan también lo del titán que se la pasó como en un árbol, creo que era. Sí, el titán. El que hablaba. Sí, el titán que hablaba. Que es impresionante. Otra vez la muestra de cómo existía un plan desde el inicio. O sea, ese especial salió en 2013, poquito después del final de la primera temporada. Y él menciona el titán. Creo que dice algo así como el pueblo de Ymir, maestra, señora Ymir, sea bienvenida, algo así. Cuando todavía faltaban años para que siquiera supiéramos, bueno, sabíamos de la Ymir, de la primera Ymir, ¿no? La que es parte de la Legión al inicio, que es el primer titán mandíbula que vemos, pero de Ymir uno Fritz de los titanes más feos. Sí. Sí, está horrible. Sí. Qué feo diseño. Sí, ese junto con el titán Ojón. Ya sé de cuál. Los más rancios. ¿Pero en qué estaba? Sí, que faltaban años siquiera para que incluso en el manga se viera por primera vez esa historia de Ymir Fritz y ya te estaban hablando de eso. O sea, fue como una pista que escondió Isayama, pero la escondió brillantemente como en un capítulo. Sí es canónico, pero no pertenece como a toda la cronología de los capítulos enumerados del 1 al... No lo tienes que ver para entender. Exacto, justamente. Y de hecho, hablando de eso, noté que si tú ves el ending musical de la segunda temporada, se ve una imagen en la que está el rey Fritz dándole de comer a sus hijas. Y también, o sea, eso salió en el anime, eso fue 2017. Y salió incluso antes de que en el manga te presentaran el backstory de Ymir. O sea, era el autor como que metiendo mano en estas pistas sutiles. Pero se me hace muy curioso cómo decidió meterlas en el anime antes incluso que en su obra original. Pero te habla de cómo ya tenía todo perfectamente planeado desde el inicio. Sí, y también, no me acuerdo qué opening es, pero hay como una escena en donde está como que el titán bestia y al lado de él, está como un montón de animales.
y te da la una introducción, y te da la introducción a los titanes que van a aparecer en el final. Sí. Y es como Yo por eso no loquísimo. entendí eso. Ajá. Yo cuando vi ese opening dije, o sea, ya salió este chango, van a salir muchos así. No, y había un dinosaurio. Sí, No sé sí, si se lo sí. vi. Y yo de que, ¿de dónde chingados van a sacar un dinosaurio? ¿Sabes? Y yo decía, y ya cuando en algún momento él salía como en la batalla, yo decía, ¿en qué momento va a llamar al pinche dinosaurio y se va de que a desmadrar a todos, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, yo yo también. vivía con el miedo de que ¿en qué momento va a sacar al dinosaurio? No, y ahora ¿Sabes? que mencionaste al titán bestia, quiero decir, Eren Yeager. Increíble. Es que Buen es gallo. una de las mejores. Es que en ese cuadro, cuando se ve la carilla del titán bestia, Ujú. es tan uncanny valley, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todos los titanes son muy así. pues, sí, pero es que dan tanto miedo y a lo mejor no es como un monstruo totalmente ajeno, pero como hay un pequeño rasgo todavía ahí de humanidad, Ujú. pero no realmente, como que inconscientemente te provoca esto del Uncanny Valley que me encanta. Aparte está bien proporcionado, bien cagado el oeste. Está Tiene horrible. unas manotas y luego tiene Sí. está rayado, o sea, tiene cuadritos, pero tiene lonja. Ujú. Es como de, wow, me encanta. Y Está aparte, horrible, me y encanta. aparte, en la serie fue el primer titán que te mostraron que podía hablar. Sí. Si no cuentas el de la ova. Sí, no, está horrible. O sea, sí está tan horrible que está hermoso. O sea, como que Está horrible, me encanta. está horrible, me encanta Sí, sí. en su máximo esplendor. Sí. Oigan, volviendo un poquito al tema de lo del final, otra cosa que leí que fue parte de la controversia es que si se fijan en la secuencia de los créditos, se ve el árbol, ¿no? Ajá. Y se ve como así un timelapse súper rápido, como de cómo fueron pasando los años, los siglos, y ya los últimos momentos te muestra cómo, a final de cuentas, Paradis acabó invadida, de todos modos, acabó siendo destruida. Y tengo entendido que eso no había salido en el manga original, sino que luego creo que Isayama sacó como una versión extendida con nuevas páginas y ahí mostró eso. Entonces, para mucha gente eso vino a empeorar todavía el final, porque decían, es que entonces toda la historia y todo el sacrificio que se hizo fue para nada, porque de todos modos las guerras no terminaron. Y yo difiero con eso porque, o sea, claramente te muestra esa secuencia que antes de que llegara esa nueva guerra, esa nueva destrucción, o sea, pasaron años, siglos, ¿no? Ujú. Entonces, te habla de que se puede interpretar que sí se consiguió una especie como de paz temporal. Al final de cuentas, el sacrificio de Eren sirvió para darle libertad y darle paz a sus amigos por el resto de sus vidas. Creo que sí puedes entender que como embajadores de la paz tuvieron éxito, pero una vez que pasaron sus muertes, después de muchos años, pues claramente volvió el conflicto, volvió la guerra, pero realmente no te dicen si esa nueva guerra fue debido a que se revivió la enemistad del feudo feudo Marley Paradis Ajá. o si simplemente sucedió por cualquier clase de conflicto estúpido que se pudieron haber inventado las nuevas naciones en Sí. ese futuro, ¿no? Pero creo que es congruente con el mensaje de la serie. O sea, la serie no podía ni de chiste terminar con un final feliz. Sí, claro. O sea, no. la tragedia es constante desde el inicio y por eso considero que es un final feliz y triste al mismo tiempo porque acaba bien, entre comillas, para los protagonistas que pueden vivir durante muchísimos años más libre de los titanes, libre de ese conflicto, pero pues el precio que se tuvo que pagar para que eso fuera posible, pues fue, como dicen, en el 80% de la población mundial. Y como vemos, aún así fue inevitable que en un futuro las guerras volvieran a surgir. No, y me encantó ese como finalcillo, porque te muestra la naturaleza del humano. O Sí. sea, al final de cuentas, no importa qué suceda, conflicto va a haber. Y también otra cosa que me gusta mucho es que nos mostró una parte, a lo mejor nos mostró unos 20 años de una realidad, ¿sabes? De un lapso del tiempo así enorme. O sea, porque lo que nosotros vivimos es un chasquido en el tiempo. Sí. O sea, ¿sabes? Lo que un humano vive es nada comparado con lo que ha vivido el universo, la Tierra, lo que tú quieras.
Entonces, me encanta que tenga esto porque nos hace ver que lo que nosotros vimos en esa serie, en esas, creo que eran como 89 capítulos, no sé cuántos eran, la verdad. Vimos la realidad y el espacio-tiempo de un grupo de personas. Un granito de arena. Sí, de un granito de arena. O sea, eso comparado con la existencia de la humanidad es nada. Sí. Entonces, me encanta que le dé como eso porque se resolvió ese conflicto, pero en lo que sigue de la existencia de la humanidad va a haber más conflictos y ni modo, ¿sabes? O sea, así es la vida. Ahorita nosotros podemos vivir esta realidad de que a lo mejor no hay una guerra tan cercana a nosotros, pero quién sabe, o sea, a lo mejor en 100 años, 200 años, 300 años va a haber un conflicto muy denso aquí, o sea, a lo mejor justo en este pedazo de tierra que estamos nosotros parados aquí, ¿sabes? Sí. Es algo que puede suceder, tú no sabes. Sí, yo creo que es una reflexión sobre esta condición humana de conflicto y guerra, y aunque no me gusta la guerra y el conflicto donde la gente muere, creo que tampoco es bueno negar que es casi una necesidad para nosotros como humanos entrar en conflicto con ideas o con grupos de personas. Y justo ese final para mí era eso. No se me hace un final triste, pero sí se me hace un final realista. Pues real. Sí. Y sí hubo a lo mejor paz en algún tiempo y luego volvió a pasar la guerra. Pero a lo que voy es que creo que, y esto lo había leído hay un libro que se llama, creo que en español, El origen de Satán, que habla precisamente de cómo muchas religiones de la antigüedad, incluyendo el cristianismo, tenían figuras antagónicas porque las tribus necesitaban una figura antagónica a la cual atribuirle sus desgracias. Porque de cierta forma es algo ya hasta diría biológico, que para nosotros es más fácil lidiar con las dificultades de la vida si tenemos como si alguien o alguna fuerza antagónica en nosotros lo provocó o la causó. Sí, claro. Y no tanto porque no hiciste algo tú. ¿Qué fue lo que Eren decidió ser? Sí, exacto. Y para mí eso tiene mucho sentido con lo que Eren dice, porque es justamente, para mí, hace sentido que no me gustaba tanto que en el anime, o sea, no me gusta tanto que en el anime lo diga así tal cual, textualmente, pero pues sí, o sea, necesitan un enemigo en común para eliminar sus diferencias. O sea, los marleyanos y los eldianos. Y creo que, pues esa es la idea en general. Ahorita se me escapa más cosas que quería decir, pero para no terminar mi comentario en una nota tan cínica sobre que la humanidad necesita conflicto, creo que al menos en mi vida el arte y el cine en especial, y también a lo mejor la lectura, si es algo que no podemos evitar como humanos, creo que lo podemos canalizar y lo podemos sublimar. Y creo que a veces teniendo conflicto en los cuentos, en los cómics, en el cine, pues a veces podemos ponernos de acuerdo en unirnos en un bando y pelear por la misma causa. No sé si me estoy dando a entender. Sí, totalmente. Y creo que de cierta forma, y espero que no se malinterprete este último comentario, creo que por eso la televisión ha venido a reemplazar el rol que históricamente tuvieron las religiones en asignarnos némesis, en asignarnos enemigos, en justificar las desgracias que vivimos, ya sean humanas o naturales. Y esa es la conclusión a la que llego con el final de Attack on Titan. Sí, totalmente. Y cabe preguntar a partir de eso, entonces, ¿qué acabó siendo Eren? ¿Un héroe o un villano? Bueno, así como en la vida real, siento que no hay como blancos o negros. Hay una escala de grises entre esos dos colores. Y creo que tanto para los marlienses, Eren
siempre fue un villano, como para los eldianos en algún punto fue un héroe y en algún momento estuvo muy borroso ese límite que se fue borrando cada vez más en lo que avanzaba la historia. Entonces yo realmente no diría que había héroes o villanos, simplemente los personajes fueron actuando conforme se iban dando las situaciones e hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces Sí. realmente yo no creo que Eren haya sido malo o bueno, simplemente dijo, ok, creo que esto es lo correcto, esto es creo que lo que va a solucionar el problema que yo tengo y lo hizo. Maestro. Bueno, nada más quiero empezar por recordarles a las queridas personas que nos escuchan que el poder del titán fundador te permite experimentar el tiempo pasado, presente y futuro a la vez. Y uno de los comentarios en el último episodio de la serie de Eren es que pues vio todos los futuros y siempre era lo mismo. Y para mí eso pues consolida la idea de cómo la humanidad necesita un antagonista, un enemigo en común para eliminar diferencias y odios. Y más bien canalizarlo a un enemigo en común. Entonces, para mí, no puedo decir que es un héroe, porque creo que un héroe lo hace por decisión. E irónicamente, Eren, que estaba tan obsesionado con la libertad, al final termina siendo esclavo de esa libertad, paradójicamente, que es algo muy existencialista, muy de Sartre. Pero creo que es lo que tenía que ser, sin un juicio moral a lo mejor recordado por la gente en ese universo después, no lo sé, pero creo que a veces eso es uno de los precios más caros que tienes que pagar, que la historia te recuerde como algo que a lo mejor no eres, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Yo creo que tal vez yo creo que si hablamos del espectro héroe-villano, está más cercano pues a ver, claramente al villano, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, por más buenas que hayan sido sus intenciones, pues, cometió genocidio. Sí. Pero al mismo tiempo, él mismo dice que es que simplemente no tenía, o sea, vio todos los futuros, como dijo Gasca, a la Doctor Strange de 14 millones de futuros y solamente en uno podían vivir sus amigos. O sea, él escogió aquel en el que más se beneficiaban sus amigos, pero claramente él establece que no tuvo otra opción, que siempre se vio obligado a escoger entre, o sea, todas las opciones que él escogía llevaban a la aniquilación de muchas personas, a retumbar. Entonces, pues creo que podríamos definirlo como una especie de, tal vez de antivillano, un antivillano bastante trágico, diría yo, ¿no? Creo que es parte de la complejidad y de la ricura del análisis de esta serie, el hacer ese tipo de cuestionamientos de qué fue él realmente, ¿no? Y que todavía me es muy difícil llegar a una conclusión de qué es y tal vez lo siga pensando por muchísimo tiempo. Volveré a ver la obra, toda la serie completa en algún momento y analizaré en retrospectiva todos los sucesos, porque creo que aún quedan bastantes dudas por responder, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya nada más para concluir, digo, le hemos echado muchísimas flores a esta serie, pero quisiera preguntarles desde su punto de vista, ¿qué creen que pudo haber mejorado? No solamente, no hablo específicamente del final, sino en general como toda la serie. Para mí creo que un poquito de la mano de lo que dijo Gasca antes y de lo que comenté yo también, creo que sí hubo muchas cosas que fueron demasiado expositivas y muy abruptas, sobre todo lo que decía de esa transición entre la tercera y cuarta temporada cuando conoces el mundo exterior, la maldición de Ymir, conocer todas las reglas detrás de la coordenada, los caminos, que el espacio y tiempo, todo sucede al mismo tiempo, o lo que dijeron ahora del gusano, del origen de la vida que formó a los titanes. Creo que sí faltó un poquito más como de detalle sobre eso. Creo que también pudo haber sido explicado de mejor manera, un poco más despacio. Digo, a final de cuentas, la explicación que dan para mí es suficiente.
pero sí hubo unos cuantos capítulos que los tuve que ver más de una vez o estarle dando replay al mismo diálogo, al mismo fragmento una y otra vez para terminar de entender o darme un panorama un poquito más claro. Creo que lo que yo cambiaría, igual no sé si Isayama lo tenga pensado más adelante, es a lo mejor que ese cambio de Eren tan pasional a un Eren que súper frío se ha explicado a lo mejor con una temporada, con 3 capítulos, o sea, cómo es que él se decepcionó tanto de lo que estaba viendo, que llegó a ese punto, Sí, y ya después demostró como todas sus intenciones, que eran pues salvar a sus amigos. ¿Qué otra cosa yo creo que podría cambiar? Pues es que sinceramente yo soy de las personas que piensa cómo hubiera sido mejor, y la verdad es que yo no encuentro otra forma. Entonces, realmente yo no le cambiaría mucho. Igual siento que también Levi estuvo sobreviviendo demasiado, mi pobre chiquillo. Y creo que esta vez por algo más personal de Isayama, que creo que su esposa lo amenazó de que si mataba a Levi porque es su personaje favorito, ¿En serio? que le iba a pedir el divorcio o algo así. Wow. Entonces yo creo que fue más salvado por el guión que realmente algo que tenía planeado Isayama. Pero lo tenía que nerfear varias veces. Sí, o sea, entonces a lo mejor darle un final más consolidado a este hombre que la pasó muy mal. Sí. Creo que mencionaste eso, un pequeño paréntesis, me recordaste lo que yo no me sabía pero lo que sí leí es que se supone que Sasha originalmente iba a morir mucho antes en la serie. Creo que es en este capítulo en el que rescata, creo que se llama Kaya el personaje, la niña que es la que luego acaba encontrándose con Gaby y así. O sea, creo que originalmente ella estaba destinada a morir en ese capítulo. Y creo que su editor fue a rogarle llorando de que no, por favor, no la mates, ¿cómo es posible que esto? Y como que Isayama se apiadó de él y dijo, está bien, la voy a dejar vivir un poquito de eso no sabía, pero sinceramente el final de Sasha a mí se me hace un muy buen final para ese personaje. O sea, sí, a mí también. Me encantó. O sea, la verdad a mí no me hubiera gustado que muriera antes. Que de hecho también leí algo así como que, o sea, que Sasha que era como este personaje más alegre, un poco comic relief, que ella murió cuando en la serie murió ¿cómo decirlo? Como este mood un poquito más alentador, un poquito más feliz. O sea, que ella muere junto con... Es que no me acuerdo la palabra. Con la esperanza. Sí, algo, no me acuerdo la palabra exacta, la definición exacta, pero que justo en ese momento en el que la serie se vuelve mucho más oscura, más tétrica, este personaje comic relief más alegre ya no puede existir en ese momento. Ok, bueno, ahora cortándoles un poco la inspiración, ¿qué opinan de que al parecer se va a repetir la historia cuando entra como esta persona al árbol, ese mismo árbol donde cayó Ymir en un principio? Pues no creo que se repita tal cual como con una guerra de titanes. Creo que más bien lo que te está queriendo decir ahí es como un símbolo de que si la historia que vimos aquí de este ciclo de odio, de conflictos entre Marley y Paradis empezó a partir de que Ymir Fritz entró a ese árbol, creo que lo que te está queriendo decir ahí, o sea, creo que es recalcar lo que ya vimos en la secuencia de créditos anterior, de cómo sí se está repitiendo el ciclo de la guerra. O sea, no creo que te esté diciendo explícitamente aquí se va a encontrar de nuevo el poder de los titanes, va a encontrar la tumba de Eren o lo que sea, el bicho ahí vuelva a renacer, sino que simplemente es como reforzar esa idea de el ciclo se repite una y otra vez. A mí se me hizo redundante, ya lo habíamos visto con el timelapse. Sí. O sea, con los edificios y los jets y las detonaciones y la desolación de la ciudad. O sea, ya me había quedado claro. Y a lo mejor yo me desespero muy fácil con ese tipo de cosas. Pero no sé, se me hizo poco barato. No sé. Sí. O sea, cuando vi al niño, creo que me hubiera gustado más bien nada más ver al niño y ver al perrito.
y ya, y ver que el amor perdura y que a veces el amor también es algo así como el amor entre un niño y su mascota y ya. Ok. Y bueno, estábamos en la pregunta de tú qué le hubieras cambiado a la historia. No a los Pues, sucesos como tal, sino al cómo se contaron a lo mejor algunas cosas, que fue lo que yo dije de... O sea, yo no cambiaría ni un solo acontecimiento de la serie, solamente a lo mejor hubiese hecho... hubiera expuesto con mayor calma todos esos detalles complejos respecto a la coordenada. pues, creo que hubiera quitado la escena del beso. Esa fue otra queja. No mames, sí se pasaron de verga. Es que no compro que ese romance, no compro esa consumación de ese amor. Si hubiera pasado antes, a lo mejor lo entendía, pero para mí no funciona y porque la serie habla de temas tan complicados y no estoy diciendo que el amor no lo sea, al contrario, es algo muy complejo. Pero creo que a veces es mejor dejar las cosas así. No porque hay dos personajes de la misma edad de sexos opuestos pues, tienen que andar, ¿no? Y aparte, no me lo compraba porque mi casa era prácticamente media hermana de Eren. Bueno, era como la adaptada. No tenían lazos de sangre. No, pero por eso también yo no los veía como una pareja. O sea, nunca los vi así. Para mí eran hermanos. De hecho, yo creía que eran hermanos, porque pues, dibujados Los primeros capítulos no tienes idea de que ella es japonesa, o sea, no todos se ven iguales, ¿sabes? O sea, dibujados. Se supone que Eren y Armin son como germánicos, ¿no? Porque todo esto es como una gran metáfora del holocausto y de la Alemania nazi y de los judíos, ¿no? Pero yo, o sea, lo que dije hace rato es también que las edades de los personajes no me hubieran quedado claras, nada más si yo nada más veo el personaje, ¿sabes? Sí. Y esa para mí es una cosa que me hubiera gustado que estuviera como un poquito más marcada. Esto del romance, a lo mejor no hacer a mi casa hermana adoptiva, creo que para mí hubiera sido más creíble. Esta idea de que se querían románticamente Eren y mi casa. Y la otra cosa que a lo mejor cambiaría es que se me hizo medio cómico y a lo mejor no era la intención cuando que en la versión animada como que quieren redimir a Zeke. Ajá. Y que de repente está como de, hola chicos, aquí estoy. Que se le ven las nalgotas aparte. O sea, fácilmente lo hubieran hecho hombre como del torso para arriba, ¿sabes? Sí. Y de repente está ahí, ¡pum! Le corta la cabeza a Levi. Sí. O sea, así como, a mí, no es que sea un sádico, pero se me hizo muy gracioso, la verdad. Se me hizo muy en seco, muy como... como el tipo de violencia que usa Tarantino, comédica ya caricaturesca, no sé si me explico. O sea, en ese sentido me refiero a que se me hizo cómico. Y creo que me hubiera gustado que Levi, siendo el gran guerrero que era, tuviera una muerte de guerrero. Yo también pensé que iba a morir. Una muerte en batalla, ¿no? Para mí, o sea, considerando que es del clan japonés y que existe el Bushido y esta tradición del guerrero y que además usa espadas, o sea, que no se haya muerto peleando y que al contrario haya quedado malherido, sin ojos, sin pierna y eso, no sé, como que no me encantó. Sí. Pero más allá de eso, creo que no cambiaría lo demás porque, pues, creo que sí hay una decisión consciente y con un mensaje detrás de por qué las cosas pasaron como pasaron y que ya hablé hace rato de eso. ¿Algún comentario extra que añadir, querida invitada? No, creo que hablamos un muy buen rato. Sí, entonces creo que no... Creo que ya podemos cerrar. Sí, no agregaría algo más. Sí. Mi último comentario es algo muy similar a un post que compartí en Instagram hace unos días, que para mí esta serie logró algo que despertar en mí emociones que no había sentido en muchísimos años. Más específicamente, siempre hubo obras, películas o series que despertaban en mí como las ganas de crear, ya sea hacer películas, escribir historias.
que tenían como esta influencia. La última en lograr eso fue Game of Thrones, que esa la vi en 2016, 2017, se acabó en 2019, pero o sea, cuando fue el auge de eso, que me hizo replantearme el cómo quería yo contar mis historias, fue 2016, 2017. Desde entonces, claro que hubo muchas películas y series que me encantaron, pero ninguna había llenado este vacío sentimental que había dejado Game of Thrones. Ninguna había logrado volver a despertar en mí o replantearme el cómo quería contar historias, o incluso el tener ganas de hacerlo. Como que ese sentimiento se fue diluyendo mientras también me concentraba en mis propios proyectos. Y cuando vi esta serie, o sea, casi que sentí que la creatividad regresó a mí. Regresó a mí como el sueño de algún día, cuando tenga más tiempo, porque ahora tengo que Sí. enfocarme en otras cosas, sentarme a crear, hacer mi propio universo, mis propias historias. Sobre todo, la manera en cómo está contada me hizo replantearme el cómo quisiera yo contar mi historia, que tengo una en mente, que eso es punto y aparte, también como mi propio universo complejo de guerreros, de héroes y villanos. Ujú. Ese tema aquí no importa. Entonces, pues sí, me dejó una huella que creo que me acompañará de aquí al resto de mi carrera creativa. Por eso es que yo creo que ahora, habiendo visto el final, puedo confirmar que sí es mi serie favorita. O sea, nunca pensé decir que un anime sería mi serie número 1. Pues eso es a nivel personal, ¿no? Eso es lo que me dejó la serie y por eso tenía también tantas ganas de aprovechar la oportunidad para hablar de eso. Y pues ya, pues muchas gracias, gente, por haber visto y o escuchado este episodio. Nuevamente, si quieren seguirnos a cualquiera de nosotros en nuestras redes personales, yo en Instagram, ya saben, me encuentran como IvánEVC. Yo estoy como diegogasca.jpg. No sé si tú quieras que te sigan o mejor que se aleje la gente. Yo estoy bien así. No se me acerquen a mí. Muy Y bien. me gustaría darle gracias a nuestro técnico habitual, Diego Emilio. Gracias. Gracias. Y pues nada, gente, muchas gracias. Y ya se la saben. No importa qué hagan, no importa que se dediquen, no importa aquello por lo que estén luchando, nunca se olviden de entregar sus corazones. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber visto y o escuchado este episodio. No se olviden de seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia para no perderse de ni un solo episodio. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @viviendoelarte_ tanto en Instagram como en TikTok, en Facebook como Viviendo el Arte Podcast y en nuestro canal de YouTube como Sprawl Studio, SPRAWL Sprawl Studio, así como se escucha pero sin E al inicio. Este es el nombre de nuestra productora. Aquí en este canal, además del contenido del podcast, planeamos a futuro subir más contenido relacionado a nuestro trabajo, así que nos apoyarían muchísimo suscribiéndose. Nuevamente les damos las gracias y nos vemos en el próximo episodio.